Hace unas semanas una nueva editorial de manga debutó aquí en México y finalmente pudimos platicar con ellos. ¿De dónde viene el nombre Mishin? ¿Qué es lo difícil de iniciar una nueva editorial en México? ¿Por qué eligieron esas licencias como sus primeras obras? De eso y mucho más pudimos hablar, y déjenme adelantarles, esta editorial de verdad parece que tiene las cosas muy claras. Pero a ver, vámonos por partes y vámonos a empezar entendiendo qué rayos es Mishin Ediciones, y para eso qué mejor que hablar con los mismísimos directores de la editorial, Alba y Luis, para que les cuenten un poquito de quiénes son y de qué tipo de pasión tienen por el manga. Yo soy Luis Sandoval, yo estudié artes plásticas en la Universidad Autónoma de Querétaro, me Ok. dedico a pintar, pero este ya era como un sueño que traíamos desde hace tiempo. Somos consumidores de manga y anime desde secundaria Ok. y pues durante muchos años solo era como un gusto, como un hobby. La verdad no, yo no me había planteado como que algún día pudiéramos emprender algo así. Y cuando ya se me empezó como a meter la idea y le platiqué a Alba de que si podíamos emprender una editorial, fue a finales del 2022, principios del 2023. Y yo creo que algo que influyó mucho fue que vi que en otros países, por ejemplo en Argentina, que nació Kemuri o Templu en Perú, el nacimiento de esas editoriales como que en lo personal me hizo como animarme y pensar que pues tal vez sí se podía, o sea, aunque uno no tuviera un capital tan grande. Y ya, y la verdad es que emprendimos esto por nuestro amor al manga. Yo no sé ustedes, pero esa explicación a mí me hizo sentir que la idea de la editorial fue bastante orgánica, más por pasión que por montar una empresa para volverse millonarios y así. Sí, Sí, justamente ¿Sí? así, sí es algo en lo que Perfecto. Alba y yo hemos coincidido, que, o sea, sí estamos conscientes de que pues también financieramente tiene que funcionar como una Obviamente, empresa obviamente. para que se mantenga en pie, pero sí la razón por la que nació fue por cómo nos gusta el manga, más que por querer tener negocios y empresas y eso Ok, fue ok. más por nuestro amor al manga. me di cuenta que Ajá. al principio, de principio, antes de pandemia, decía que nuestro grupo de amigos se reúne una vez, dos veces al año porque ya somos adultos grandes e independientes. Y pues en esas pocas ocasiones fue cuando él me dijo así como que, ay, Alba, quiero hacer una editorial de manga. Yo también, y empezamos a hablar mucho el por qué, sobre todo por esto de los gustos, por ejemplo, lo que es el terror, el underground, ese tipo de historias, porque a mí me gustan mucho historias populares, pero también me gustan un poquito más escondidas. O sea, tengo como Luis sabe que yo cambio luego de géneros, depende de mi estado de humor, pero pues lo que a mí me gusta es una buena historia. Y por eso como que hablamos bastante del tema, o sea, no fue solo como que ahí quedó, o sea, en ese momento hablamos mucho y yo creo que en el caso de Luis le causó mucha impresión, porque sí nos conocíamos desde hace mucho y siempre nos llevamos bien, o sea, también que nos llevamos luego pesado, pero yo creo que él no se daba cuenta o no entendía que yo también tenía una pasión por este mundo, ¿no? Creo que a partir de ahí como que lo vio. Y ya después lo que comentaba hace rato, pues literalmente él agarró y me dijo ya posterior a pandemia, después de que nos vimos, Alba, te quiero mostrar un proyecto. Y ahora Claro. sí le cedo la palabra a él porque este es como el inicio. Bueno, ya lo había mencionado, pero sí influyó muchísimo el nacimiento de tanto de Kemuri como de Templo. Sí, pues intimidaba un poco y yo sentía que era como un sueño súper lejano, imposible, que necesitabas millones para empezar, que iba a ser muy difícil. Entonces, esas dos editoriales en particular sí influyeron mucho, como que sí me inspiraron. Entonces empecé a investigar un poco más de cómo se empieza, cuáles son los pasos que hay que seguir, cómo se contacta a un autor japonés, cómo se contacta a una editorial, a los agentes, y traté de tener bien preparado como ese planteamiento del proyecto para decirle a Alba, y sí preparé como algo bien para cuando se lo platicara, que ella viera que sí era algo serio, que no solo como una ocurrencia de, ay, sí, tal cosa. Y bueno, Luis no está solo en el mando de esta editorial. Pues yo soy Alba Leal. Yo estudié dos carreras. Yo estudié historia y estudié restauración de bienes muebles. Como dijo Luis, realmente este sueño surgió de una plática que tuvimos antes de pandemia. Luis y yo nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo. Somos compañeros desde secundaria. Secundaria.
Sí, nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos y siempre hemos coincidido, tenemos como gustos muy similares, sobre todo en lo que es el manga y también en literatura. Antes de pandemia tuvimos una reunión con nuestros amigos más cercanos y surgió la conversación entre copa y copa. Nunca se nos olvidó, ya después es que vino pandemia, nos alejamos un poco porque la verdad es que no somos mucho de redes sociales. Entonces, cuando nos volvemos a ver con todos los amigos, él fue así como que vamos a hacer esto. Y ya me explicó así, tenemos que cumplir nuestros sueños. Me recordó mucho a lo que leí antes en Ajá. secundaria, pero pues tenemos la misma pasión. Entonces, lo que hicimos fue complementar las fortalezas que él tiene con las que yo tengo y así es como surgió Mishin. O sea, sí, probablemente surgió de la noche a la mañana para la mayoría, pero tenemos tiempo trabajando en todo. O sea, Sí, sí. hemos estado trabajando constantemente desde pues el financiamiento. O sea, ahorita nosotros tenemos un financiamiento bastante decente, pero porque hemos trabajado desde hace, ¿qué será? ¿Ya cuánto tiempo tiene Luis? Ya 2 años. Como pueden ver, son gente bastante preparada, pero lo que más me llamó la atención es los cercanos que están al manga. Yo empecé, creo que como la mayoría, empecé leyendo en línea. No me arrepiento porque conocí el mundo del manga. Y cuando empecé a ver que se publicaba aquí en México y cuando yo empecé a ganar mi propio dinero, empecé con las series que más me gustan. Posteriormente ya me aventuré a comprar uno que otro tomo de algo que me llamaba la atención, pero que yo no había leído antes o que no había visto nada de anime. Entonces ahí tengo, yo soy mucho como de que si hay una historia que me llama la atención, la compro. Y ahí es cuando, si me atrapa ese primer tomo, sigo con el siguiente y el siguiente. Tengo desde los más populares, por ejemplo, a mí me gusta mucho One Piece, pero también tengo algunos shoujo, tengo algunos, por ejemplo, aquí coincidimos Luis mucho, él y yo nos gusta el terror, y no solo en manga, también como en libros, ¿no? Y ojo, porque Luis bien podría ser uno de nosotros. Yo, si bien la verdad me gusta muchísimo coleccionar en físico, de hecho creo que tengo de todas las editoriales que han existido en México, desde Editorial Toucan, tengo Sakura Card Captor de Toucan, y ese era más bien como un capricho personal de que quería tener en la colección un título completo de la que fue la primera editorial. En secundaria, a mí sí me tocó la época de Beat, en secundaria y prepa, pero fue ya los últimos años de Beat. Y sí tengo de todas las editoriales también, de Smash y de todas las editoriales vigentes también. Y eso fue justo lo que me hizo preguntarles. ¿Están dejando que la elección de licencias sea 100% guiada por sus gustos o son procesos completamente diferentes? Mira, sí vamos por nuestros gustos, pero también a pesar de que esto surge de un sueño y de algo que nosotros queremos también como para traer lo que a nosotros nos gusta, finalmente es un negocio. Nos hemos tardado un poquito quizá para muchos, pero es que establecimos reglas. Como dijo Luis, yo soy muy organizada y yo le dije, va, porque me convenció esa primera vez, pero dije, pero vamos a hablar seriamente de esto. Y fue poner todo sobre la mesa, los pros, los contras, y finalmente una de las conclusiones es, ok, sí, obviamente vamos a seguir una línea y es algo en lo que estamos como muy centrados, tenemos una línea en específico que vamos a respetar, pero como toda línea, digamos como todo árbol, va a tener un poquito de Vértices. Acá. ramificaciones. Ujú. Ya nada más para aclarar, les quise preguntar sobre si entonces ya tienen bien definido el tipo de historias que querían traer o si pensaban algo un poquito más libre. Como una combinación de las dos, sí Sí, es que tenemos ya en mente como una especie de plan, pero sí este primer plan, este comienzo, sí estamos como igual analizándolo, viendo cómo le me puede ir parece a la... los títulos para después los siguientes años, ya los siguientes planes editoriales irlos Ok. modificando con base en eso. Tenemos como plan a corta distancia, a mediano, bueno, a corto plazo, medio y largo plazo. Así que ya se la saben. De momento ya tienen definido un poquito el estilo de obras que quieren, pero con el tiempo van a ir viendo cómo se comportan los compradores y qué tipo de historias les conviene traer. Pasando a otro tema, les pregunté un poquito acerca de qué tipo de obstáculos han tenido al inicio de este viaje. Hemos estado hablando mucho, organizándonos, investigando, Ok. porque también ha tenido su trabajo, sobre todo en cuestiones legales aquí en México. Más o menos Ujú. hemos establecido todo. Yo le digo, tenemos que armar una buena estructura, unos buenos cimientos. Justo lo que Alba dice de esa parte legal, yo siento que fue la parte que no nos imaginábamos que nos iba a costar. Ya nosotros pues nos motivaba y ya teníamos ganas de empezar con la parte padre, que era contactar a Japón, pero pues sí
nos cayó el golpe de realidad de que pues primero hay que resolver esas cosas más burocráticas. Y por si se preguntaban qué fue lo que los hizo tardar más en su debut, si la burocracia de México o la de Japón, pues bueno, chequen esto. Fue la parte en México. Ha sido como lo más tardado. No son temas que solemos ver en nuestra preparación. Nos daba miedo al principio, da mucho miedo cuando no estás seguro de algo. Entonces era como Ujú. ver el tema. Necesitábamos pisar en segurito en ese momento, pero aprendimos mucho, muchísimo. Él y yo aprendimos mucho. Pero bueno, ya después de aclarar todos estos problemas, ya solamente les faltaba presentar la editorial, excepto que se les terminó filtrando. Aquí les dejo su parte de la historia. Pues sí nos sorprendió mucho y en parte al mismo tiempo, bueno, yo sentía que tal vez como que se iban a enterar un poco antes. Él lo publicó en sus redes, el tomo de Genkai Pan desde como principios de julio y me acuerdo que cuando vimos esa publicación dijimos, no tarda esto en enterarse. Entonces como que desde ahí ya presentíamos un poco, pero sí aún así el día que ya todo el mundo se enteró, sí andábamos bien, entre nerviosos, emocionados y así, y fui yo la persona que desactivó la página web, todavía no estaba lista. Y aparte se enteró bien chistoso porque él está más al día como en el mundo del anime, manga, o sea, está más al día sobre todo con lo del manga. Y él se enteró, o sea, casi al instante, no sé qué estabas haciendo, no me acuerdo qué me dijiste, y me escribiste, nos descubrieron, voy a desactivar la página. Y yo, ¿qué? Porque como vimos que no hubo movimiento, como no se dieron cuenta, pues aprovechábamos la teníamos abierta para hacer algunas pruebas y así, y pues sí nos tomó mucho de sorpresa. O Sí, sea, aparte, cuando descubrió ya no faltaba mucho para que nosotros Ok. hiciéramos como un movimiento. Digamos que se adelantó, que será, ¿cuándo fue eso, Luis? ¿Como un mes se adelantó? como a mediados, principios de agosto. Aunque bueno, ya de mínimo la salida oficial siempre estuvo programada para septiembre. Sí, no fue con tanta anticipación, sí ya teníamos como medio planeado y de cierta forma yo siento que hasta nos apuró un poco a decir, no, pues ya hay que Ya pulir como... lo último que falta. Por si no habían visto los videos de noticias últimamente, su primer manga publicado es Genkai Pan. De hecho ya lo tienen disponible en venta. Aquí abajo les dejo el link a su tienda en línea. Aquí nos comparten un poco de por qué escogieron esa obra. Pues obra porque a ese autor yo ya lo seguía de antes en Ok. Twitter, igual por lo mismo del manga y aparte por las acuarelas que hace, me gustan mucho. Y entonces fue en parte por como la admiración y también por el hecho como de querer empezar por algo que más fácilmente nos pudieran dar el sí, como un autor independiente y como era trato directo, y ya, eso influyó mucho. Para el Ujú. inicio, con el tema, por lo que dijo Luis, o sea, fue en parte admiración. Yo no lo conocía mucho, pero sí había oído hablar de Genkai Pan, porque por mi rama de estudio me han llegado a salir videos y me salió un análisis. Yo soy mucho de esas cosas porque es un poco filosófico, o sea, le hicieron un análisis desde la filosofía y cuando él me dijo de la obra me interesé más porque yo había visto ese video, pero no, o sea, lo dejé ahí y lo busqué en internet, lo empecé a leer y me gustó muchísimo, muchísimo el estilo de dibujo de él. La curiosidad ahí en la comunidad era si había sido una negociación difícil o fácil, y aquí está la información. Con este autor tuvimos mucha suerte de que no hubo problemas y todo el trato, la verdad es que fue muy rápido. Sí, sí estamos súper agradecidos con el autor porque confió mucho en nosotros. Le dijimos que pues éramos una editorial pequeña en busca de nuestro primer título y nos confió su manga. La verdad es que Eldo ha sido súper amable. Seguimos hablando un poquito más acerca de lo que fue la experiencia con el señor Eldo Yoshimizu, y pasó algo muy interesante. Están conscientes de que el señor también hace unos años habló de otra historia, ¿verdad? Sí, sí, estamos Ok, conscientes. suficiente con eso, yo creo que para no comprometerlos tampoco. Ahora, como ellos lo mencionaron al principio y como aparece en su página en línea, ellos manejan mucho este término de underground, o sea, mangas independientes y poquito conocidos. Y les pregunté si era una línea que querían seguir durante toda su historia editorial y si ya tenían algún otro autor identificado. Sí, sí es como algo una línea que queremos conservar. Es la intención, sí. Sí hay algunos autores que tenemos en el radar, sí hemos estado Pues, mandando mensajes. Ya cuando
ya estén como las cosas ya un poco más concretadas o cosas así, ya los iríamos como revelando. Mucha gente, incluyéndome, estaba preocupada por el tema de la realización de los mangas. Es bien sabido, o bueno, es lo que muchas editoriales nos han dicho, que hay una escasez de papel mundial, lo que aumenta los precios muy rápido. Se sabe también que las imprentas del país están muy saturadas ya, y un largo etcétera de problemas más. Afortunadamente, su respuesta me dio bastante tranquilidad. No tuvimos Mm, nada de problemas. Yo ni siquiera sabía que había crisis del papel. sí, no, la verdad no tuvimos ese problema. Yo sí me había enterado de esa crisis, igual porque luego he visto entrevistas de otras editoriales, otras personas, y sí estaba al tanto, pero no tuvimos suerte y de cuando mandamos el trabajo a imprenta, nos resolvieron rápido todo eso. Ah, pero lo que sí es cierto es lo de que sí suben los precios. Pues sí, yo soy un Sí. poquito la que está más al tanto de eso y irremediablemente va a subir por toda la cuestión económica que está pasando. Finalmente, la economía a nivel internacional sí nos afecta, aunque pues, la afectación puede llegar más tarde o después. Tenemos muy consciente y pues es algo que va a afectar y va a seguir afectando. Y probablemente ahorita con todos los cambios que están pasando venga un pequeño golpecito. Ok. Por cierto, también con el moaré y el ruido de impresión fui bastante directo porque es algo que hemos estado padeciendo últimamente. Les pregunté si habían batallado o no. Sí, no, hasta el momento no. Sí, Perfecto, sí perfecto. sí estuvimos viendo varias opciones hasta que una imprenta nos convenció en su calidad y fue por la que nos animamos y Ok. esperemos que siga así. Después ya nos pusimos un poquito más técnicos. Les pregunté si pensaban sacar mangas en algún otro formato o si solo se iban a quedar con el B6 por algún tema de comodidad o algo por el estilo. Sí, fue un formato que ya desde antes a los dos nos gustaba. Pensaríamos ya para futuro otras obras, el de 15 por 21 centímetros, pero de momento ese en lo personal nos gusta mucho. Uno que a lo mejor no hemos considerado, que tal vez no se implementaría a lo mejor, es el que es un poco más chico, como el de los shonen. Y obviamente hablar de formatos más grandes me hizo preguntarles sobre su postura con las ediciones especiales. Todavía no es algo como que hayamos como platicado ya bien con autores o editoriales para irlo concretando, pero ahorita es solo como igual como un sueño a futuro y empezar a implementar ediciones así. Pero sí, sí está la idea. Volviendo a hablar un poquito de Genkai Pan, su portada particularmente es un tanto diferente al de los restos de países, lo cual a mí me parece muy importante, porque siempre me ha gustado esto de que nuestra edición se destaque sobre las demás. Esto fue lo que me contaron al respecto. ¿Fue una propuesta? Sí, fue como una propuesta y también, bueno, es que ahorita no tengo a la mano las otras portadas, pero en la parte de atrás, el fondo, tienen como unos paisajes y el material que Eldo nos mandó a nosotros para trabajar la portada fue distinto. Esos paisajes divididos, ese fondo, a nosotros nos mandó la imagen que tenemos atrás, que son como los otros personajes únicamente como sus siluetas. Ese fue el material que nos mandó. Entonces, desde ahí ya era distinto, pero sí hubo como otros cambios ya más como propuesta de nosotros que él lo aceptó. Y una como anécdota de lo que decías de que él lo publicó, que Genkai Pan se iba a publicar en México, es que él hizo esa publicación antes de confirmarnos que sí. Entonces, me acuerdo que cuando vimos eso, al principio yo pensé como de, no, ya nos lo ganó alguien más, alguna otra editorial, porque no nos ha respondido, pero él ya está ahí confirmando en sus Que redes sí. que se va a publicar. Entonces, mi primer pensamiento fue que pues ya ni modo, ya lo había ganado alguien más. Y ya después nos dijo que sí, pero sí Se adelantó, él pues incluso publicó a eso ustedes antes. mismos se adelantó. Sí, todavía ni nos respondía a nosotros. Por cierto, aunque Eldo Yoshimizu sea un autor independiente, de todas maneras necesitó de una editorial para encuadernar su obra. La encargada en esta ocasión fue Torch Comics y les pregunté si ya estaban checando algunas obras de esa misma editorial. Pues Eh, sí, hemos revisado un poco. Estamos como, es que no solo nos gustan sus trabajos, también nos gusta su arte. sí hemos como estado al tanto de como otras editoriales y sí, solo que ahorita no podremos Ah, es lo mencionar que te si iba a hay decir. Cuidado, cuidado, como cuidado. pláticas con Torch. ¿Escucharon eso? También nos gusta su arte. Inevitablemente les tuve que preguntar por libros de arte. Y lo hemos platicado. Sí, Ok. sí lo hemos platicado, aunque sí esa parte sí está igual como en el punto de que apenas es como una plática de, oye, y si también hacemos esto. Es una de las cosas de las
que queremos abarcar, pero Ok. ya más a futuro, o sea, no a corto plazo. Pero bueno, como les decía, Genkai Pan ya ha estado disponible desde hace un par de semanas en su tienda en línea. Así que hablamos un poquito de cómo los está recibiendo el mercado con esta llegada. Sí ha sido bien recibido el título y eso sí nos ha motivado mucho. Y ahora sí, entrando en materia con la comunicación que podemos tener con la editorial. Lo primero que les pregunté es si ya tienen algún medio por el que podamos hacerle llegar nuestras peticiones. O sea, sí lo hemos platicado, pero no tan a fondo porque tenemos ahorita como una planificación, o sea, tenemos planeado básicamente lo que queda del 2025 y como una gran parte del 2026, porque finalmente estamos como echando un poquito a nuestras raíces, pero sí en redes hemos visto algunas peticiones y las hemos anotado, las hemos considerado no como con una promesa de traerlas, sino para analizarlo. Y también ya quizá a futuro si abramos como un canal para eso, pero no es algo que queramos así como prometer, estamos como apenas viendo esa parte. Así que ya saben, aguanten sus peticiones un tantito, dejen que se establezcan bien y ya en el futuro ellos nos van a preguntar directamente. Particularmente aquí en México estamos un poquito espantados con el hecho de que lleguen nuevas editoriales, pero que después resulte que no son más que una subsidiaria de otro país y nos veamos atenidos a cómo le vayan a las obras allá en ese otro país, lo cual se siente medio injusto, la verdad. Afortunadamente con Mishin no es el caso, ellos son más mexicanos que el taco. Sí, exactamente, somos 100% mexicanos, no tenemos como la subsidiaria ni nada. Y ya hablando un poquito más del lado de la empresa, les pregunté a ellos como directores qué tan involucrados están en la realización del tomo, tanto en edición como en elección de licencias, como en traducción, etcétera, etcétera. Sí, Sí, tanto control ahorita, o sea, finalmente hay gente que nos ayuda, pero estamos muy involucrados. Nosotros somos los que ahorita elegimos las obras, pero también las discutimos como en el equipo completo, porque lo vamos analizando y como que todos también tenemos nuestra opinión y sí, más o menos por ahí, ¿no, Luis? sí estamos muy al tanto de todo el proceso hasta el final. Y de hecho la traducción la hace Alba. En la hoja y aparece ella, Ok. es la traductora. De hecho también es maestra de japonés y ella sabe mucho. Por cierto, atención si algún dueño de alguna tienda especializada nos está viendo en este momento. Aquí les dejo lo que nos dijeron sobre los puntos de venta de la editorial. Y sí, ya, aparte de la página en línea, ya hay varias tiendas especializadas que nos empezaron a contactar y sí, ya les estamos respondiendo, mandando como el documento, el contrato de condiciones de compra y venta y todo eso. Y sí, ya estamos en pláticas con varias tiendas. Hay una tienda en Guadalajara, quienes incluso ya les mandamos varios ejemplares. Así que si quieren comunicarse para tema de distribución, pueden hacerlo enviando un correo a contacto@mishinediciones.com. Ya para otros puntos de venta como Liverpool, Sanborns, Gandhi, Mixup, etc., todavía es muy temprano, la verdad, excepto para Amazon, donde sí parece que ya tienen un poquito más avanzada la negociación, así que estén pendientes. Les pregunté también un poquito acerca de eventos, porque justamente estamos en época de eventos editoriales, si les interesa ir ahorita, si todavía es muy temprano, etcétera, etcétera, particularmente porque la FIL de Guadalajara es en unos meses, así que aquí les dejo la respuesta. Lo hemos visto muy poco, la verdad. Sí nos interesaría, pero igual siento que vamos con calma y un Ok. poco, pues no tan rápido como otras editoriales, justamente por lo pequeño del equipo. Tenemos que estar al tanto de muchas cosas y luego se implica mucho tiempo como tener todo en orden. No lo descartamos al 100, pero estamos todavía viendo. Me volvieron a repetir los géneros con los que están un poquito enfocados ahorita. Sí nos gustaría abarcar mucho, tal vez especializándonos un poco más en BL, terror y algunas cosas underground, pero sí en general nos gustaría poder Y, abarcar varias cosas. y también me confirmaron que le van a entrar tanto a clásicos como a series modernas. No, hay sin predilección, si no nos Ok. fijamos tanto en qué año salió originalmente la obra. También les di un pequeño espacio por ahí para que nos compartan la visión que tienen de la editorial a corto y mediano plazo. Sí, también por eso nos tardamos, o sea, pues lo que te decía, empezamos a hablar a inicios del 2023 y no hicimos
prácticamente ruido porque estuvimos armando todo, o sea, la estructura de la empresa, tener un buen financiamiento, sobre todo al inicio, que es muy importante, y a lo largo de todo ese tiempo, pues hemos planificado esta parte, o sea, desde que decidimos más o menos en qué año íbamos a sacar el primer tomo en adelante, y ahorita, por ejemplo, ya tenemos más o menos planificado gran parte un buen pedazo del 2026, ¿verdad, Luis? Sí, No. y este comienzo editorial también nos estamos como enfocando, limitando a títulos, tomos únicos o de máximo 3 volúmenes, porque sí, por lo mismo de que pues vamos empezando, todo el capital que se necesita y así nos sería más difícil arriesgarnos con una obra de muchos volúmenes. Entonces ahorita sí es como un plan que hemos mantenido, nos hemos estado concentrando en títulos así, máximo 3. Y sí, de lo que decías como de cómo nos vemos en 5 años, sí, como pues ya teniendo un flujo muy constante de pues cada vez más títulos, nos gustaría ediciones ya especiales muy cuidadas. Algo que detecté muy rápido en esta plática es que ellos de verdad saben qué es lo que nosotros como consumidores esperamos de ellos como editorial. Ujú. Sí, sí, sabíamos que todo lo que pues la mayoría del público prefiere, hojas blancas, buen gramaje, sobrecubierta, teníamos que empezar ya con este estándar actual. Lo que me llevó a preguntarles si van a seguir la tradición muy mexicana de los separadores y las postales. A propósito, lo dejamos de lado para Genkai Ok. Pan. Para futuros títulos sí nos gustaría ya implementar promocionales extras. Nos pusimos un poquito más personales ya en esta recta final y les pregunté cómo se sentían siendo la editorial más nueva en el país y si la competencia por ahí los intimidaba o algo así. O sea, creo que no hemos tenido tanto miedo en ese aspecto porque en primera tenemos una línea más o menos que queremos seguir, sí, con varias ramificaciones. Entonces como que no nos ha agobiado tanto eso. Quizá nada más momentos muy puntuales como esta que mencionó Luis cuando él lo publicó antes de que nos confirmara. Ese fue así como que, ay, Dios, eso fue creo uno de los momentos más de impacto. Bueno, yo considero que tal vez no tenemos tanto miedo como de que una editorial grande o algo así nos empiece a meter el pie. Yo siento que de cierta forma ahorita a lo mejor como que no representamos una amenaza tan grande. Estamos como enfocados en otro tipo de títulos. No es como que ya desde ahorita estemos apuntando a títulos de Shueisha. Nos compartieron un poquito de sus sentimientos de pasar a ser consumidores de este lado a ser ya los encargados de traer los mangas al país. Bueno, en lo personal es como una combinación de dos cosas que, por un lado, como la emoción de que a veces no me cae el 20 de que ya se hizo una realidad, o sea, ya se materializó este sueño y ya existe impreso un título. Y por otro lado, es que sí también ha habido muchísimo trabajo que al principio no habíamos considerado todo lo que iba a implicar, entonces sí llega a veces un punto en el que abruma y es como de tenemos que hacernos cargo de esto, cuidar este aspecto y al mismo tiempo otros 20 aspectos. Ah, pues sí, o sea, yo desde mi punto personal, sí, obviamente requiere como un trabajo que no lo había visto de esta forma. Tengo una nueva perspectiva de lo que es el trabajo de traer manga a México. Estábamos ahí entre Luis y yo, no es que tiene que ser así, tiene que salir así, porque a mí no me gustaría que me dieran esto, ¿sabes? Que eso creo que fue uno de los principales motivos como que estuvimos discutiendo, ¿no? O sea, cuál es la calidad que tenemos que presentar. Creo que en alguna parte incluso de la presentación de la página aclaramos que queremos traer algo de buena calidad. Fue así como empezamos, o sea, esa como presión de que no, es que tiene que cumplir un estándar mínimo de calidad porque a mí no me gustaría comprar algo así. Y eso último que mencionó creo que es lo más importante de todo. Ellos tienen la particularidad de haber entrado al mercado después de ya 10 años de su existencia, así que saben exactamente qué es lo que nosotros como compradores consideramos como un buen trabajo, por lo que su visión de lo que esperamos de un manga es una bastante actualizada. Finalmente les pedí que nos dieran unas palabras para ustedes sobre el recibimiento que tuvieron y demás, pero ojo porque empezamos a desvariar un poquito y la conversación se fue a una pregunta que prácticamente se hicieron solitos y que me pareció muy importante. Yo en primer lugar sería como pues agradecer el apoyo y el buen recibimiento, porque la verdad es que sí, todos los mensajes que hemos tenido en redes, los comentarios en nuestras publicaciones, que ahorita van poquitas, pero todos los comentarios que hemos tenido han sido muy buenos comentarios
nos dan muchísimos buenos deseos, que ojalá nos vaya bien. Entonces, pues sí, yo en lo personal sí estoy muy agradecido con la comunidad que nos han recibido bien. Y yo la verdad también estoy muy agradecida. Creo que el recibimiento que tuvimos fue incluso un poco mayor de lo que tanto Luis como yo imaginábamos y la verdad es que nos han escrito cosas muy bonitas y nos ha motivado a días que hemos estado muy sonrientes por eso. O sea, de los buenos deseos que nos han dado, pues siempre cuando te sacan una sonrisa creo que es algo invaluable. Estoy sumamente feliz, perdón Luis, pero tengo que pavonearme porque nos agrada mucho a los dos que les haya gustado el nombre que decidimos ponerle a la editorial. La verdad que fue una discusión de qué nombre poner y yo sugerí Mishin. Y Mm, específicamente como lo explicamos y algunos infirieron por ahí porque yo le decía a Luis, ¿por qué no Mishin? Y él decía, es que yo quiero algo de aura, así, muy poético. Como que sí traíamos esta idea y buscando yo encontré, me acordé de Mishin y ya yo le expliqué más o menos qué significaba. Y yo le dije, pero yo creo que es una buena idea porque me suena a Michi. Y todo mundo, es muy difícil que alguien odie a los Michis. Entonces, ¿qué tiene que ver la flor con todo esto de Mishin? El significado de la flor lo incluimos porque en el nombre no está incluido esa aura original que queríamos farmear. Es Es una... una flor de hume. Simbólicamente nos gustó mucho porque esa flor de hume crece en Japón, China y Corea. Y entonces pues nos gustó como esa idea de que pues abarcaba Gracias. justo. Y ahí está. Japón, China y Corea. ¿Manjuas y manguas? ¿Hay posibilidad? Sí, Sí, tenemos... todavía lejos, pero sí lo estamos, sí lo consideramos mucho, sí está en pláticas y sí es algo que vamos a poner a futuro. Y ahora sí, continuamos con las palabras de despedida. Esto prácticamente es casi lo mismo de Luis, nada más quería pues también agradecer eso del significado, que aceptaron muy bien el nombre, me gustó, me agradó, me hizo sentir muy feliz. Ya nada más como nota al pie, pues tienen que entender que las cosas van un poquito lentas porque apenas están echando raíces, como ellos mencionaban. Por eso andan un poquito desaparecidos de redes. Aquí nos explican su estrategia al respecto. Sí, nosotros vamos a estar dando actualizaciones. Quizá ahorita, por ejemplo, no nos han visto muy movidos, pero es que ahorita, como apenas lanzamos Genkaipan, hicimos como el anuncio. También hay cosas que nos gusta como compartirlas ya cuando ya está casi concluido el trabajo, como por si hay algún contratiempo y que por cualquier cosa se atrase, no ir dando como una mala imagen de que anunciaron esto y lo publicaron un año después. Casi cuando nosotros estemos informando no va a pasar así muchísimo tiempo de que ya salga. O sea, si nosotros decimos esto es como más o menos cuando sacamos el lanzamiento de Genkaipan. O sea, sí se nos adelantó un poco, pero al final, o sea, le dimos como el tiempo más o menos que ya habíamos establecido. Y con esto llegaríamos al final del primer acercamiento con los amigos de Mishin. A manera de sumario, ahí les va. Mishin Ediciones es la nueva editorial 100% mexicana que viene a acercarnos un poquito al manga underground. Actualmente ya tienen publicado su tomo debut, Genkaipan, que ya pueden conseguirlo en su página en línea. Abajo en la descripción les dejo el link. Aunque muy pronto puede que ya empiecen a verlo en lugares físicos como tiendas especializadas y tal vez incluso en Amazon en un futuro cercano. A pesar de que acaban de debutar hace un par de semanas, todavía tienen un estreno programado para 2025 y unos cuantos más para 2026. A futuro tienen la intención de sacar artbooks, ediciones especiales, manhwas y manguas, pero vamos a ir poquito a poquito. De momento hay que mantener el apoyo que le estamos dando a la editorial en sus primeros pasos. Y pues nada, hasta ahí le vamos a dejar en esta ocasión. Muchas gracias a los amigos de Mishin que se acercaron para conversar un poquito y muchas gracias a ustedes que se animaron a pasarme sus preguntas y que siempre están pendientes de los videos. De momento va a ser todo de este lado. Espero que les haya gustado la entrevista, ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.